Nos encontramos a mitad de semana y en el espacio de entrevista de Informa TVX vamos a poner a su disposición el tema del Plan General de Elecciones 2018, condiciones y recursos. Ya está con nosotros Miguel Ángel Cardosa, el magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, magistrado Cardosa. Qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias por estar con nosotros esta mediodía, magistrado Cardosa. Y me gustaría que iniciemos la entrevista directamente con este punto. A mediados de noviembre ya estaban formulados unos productos que son claves para el próximo evento electoral. Particularmente estamos hablando del Plan General de Elecciones, pero otro que es fundamental es pensar ya en el presupuesto extraordinario para las elecciones 2018, magistrado Cardosa. Hasta este momento ya hay un monto definitivo de cuánto ascendería gestionar las elecciones de 2018 y parte de las de 2019. Bueno, nosotros estamos precisamente en estos días y hoy me he ausentado de la sesión para acompañarlos en esta entrevista y los compañeros se han quedado discutiendo precisamente el tema del presupuesto. Nosotros estamos finiquitando 3 instrumentos con los que esperamos terminar el año para iniciar ya enero en lo que corre ya el año preelectoral. Es el Plan General de Elecciones, que lo hicimos en base a los aportes de nuestros técnicos, de nuestros gerentes, en base a la experiencia que el tribunal tiene en el tema de hacer elecciones. Tomamos en consideración las observaciones que en el seminario de finales del año pasado hicimos. Hace un año estuvimos en seminario con diferentes actores, tomamos en cuenta esas observaciones y además ese plan nos sirve a nosotros para preparar el presupuesto general de elecciones, que es el tema que nos tiene en discusión, y al finalizar esto, finiquitamos también, terminando lo que sería ya el calendario electoral a ejecutarse. Nosotros hemos tomado como base la planificación de los 2 eventos electorales porque van a ser de manera continua. Un año, el 2018, con diputados y alcaldes, 2019 con la presidencial. Entonces, nosotros vamos ya en una ruta de planificación de todo el periodo. Estamos analizando también lo que son las nuevas reglas que se imponen para el año 2018. Alguna vez lo dije aquí, las reglas del 2018 no serán las mismas del 2015 y eso cambia y modifica el Plan General de Elecciones y modifica desde luego el presupuesto. Sí. ¿Cuáles son los principales aportes? Quizás el más importante que impacta directamente de manera presupuestaria es el nuevo manejo que se tiene de los organismos electorales temporales, que de acuerdo a la sentencia de sala tienen que ser miembros de mesa que no tengan una afiliación con los partidos políticos. Ese tema ya lo retomó la Asamblea Legislativa y reformó el Código Electoral de tal manera que es requisito para ser miembro de mesa no estar afiliados a partidos políticos. Esto tiene diferentes consecuencias. Una de ellas es que el tribunal tiene que verificar la no afiliación de las propuestas que vengan de partidos políticos. La Asamblea Legislativa ha dejado que 4 meses antes de las elecciones los partidos políticos van a proponer al tribunal quiénes van a ser los miembros de mesa. Esperaríamos que los partidos sean capaces de proponerlos a los aproximadamente 90.400 personas que van a ser necesarias el día de las elecciones, tomando en consideración que vamos a tener 9.400 mesas, que son 5 propietarios y 5 suplentes. Y al proponerlos, nosotros vamos a tener que hacer un proceso de verificación de la no afiliación. Como ahora, en este próximo año, se va por primera vez, los partidos políticos van a estar en obligación de hacer internas para elegir a sus candidatos, que es una regla nueva que se introduce para estas elecciones. Ellos tendrán que hacer sus padrones de electores, sus registros de afiliados, y esos registros son los que nos van a servir a nosotros para contrastar con las propuestas de los miembros de mesa para saber que no estén afiliados. Luego, si nosotros, después de hacer ese proceso, 2 meses antes de las elecciones, al terminar este proceso y verificar que no estén afiliados y quienes logran pasar esa revisión que vamos a hacer, si quedan pendientes, la ley, la reforma electoral establece que se puede hacer una rifa al padrón para complementar. Y tendremos 2 meses nosotros para hacer la rifa al padrón. Y cuando ya tengamos, hay que verificar esas personas, también tenemos que determinar que no están afiliados a partidos políticos, la distribución por municipio, y después empezar ya la capacitación completa, la capacitación ya casi prácticamente, vamos a estar en los últimos días de las elecciones.
toda esta logística, magistrado Cardosa, obviamente requiere una cantidad mayor de fondos. Sí. Hasta el momento Sí. no hay un estimado de cuántos millones de dólares requiere el tribunal para esto. Y adicionalmente a eso, Ok. todavía no le he terminado de contar completo, la logística del día D. Ok. Porque hasta ahora esa logística de los miembros de mesa la han manejado los partidos políticos. Sí. El transporte, la alimentación, la ubicación de las personas, la distribución de las personas, la alimentación el día de las elecciones. Ahora cambia esa logística. Eso nos va a corresponder ahora al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros las elecciones del 2015 las hicimos con un presupuesto de 25.5 millones. Los organismos electorales temporales más o menos pueden andar por ahí por un costo de unos 8 o 10 millones. Tendremos que complementar algunos aspectos que fueron deficitarios en las elecciones del 2015, como el tema de la campaña publicitaria para las diferentes formas de votación que tiene el ciudadano, la ubicación de los centros de votación. Estaríamos haciendo un ajuste también para subir un poco de campaña publicitaria, que tengamos mayor presencia en la capacitación a las personas y el uso de tecnología, que ese es el otro gran reto que tenemos. Sí. El problema que tiene El Salvador es que nosotros, a diferencia de otros países, tenemos la figura del voto fraccionado. No tanto el voto cruzado, que no es problema. El problema es la fracción del voto, que hay que sumarlo. Eso es imposible hacerlo en mesa. Estamos aspirando todavía, y esa es la proyección que tenemos, la utilización de escáner. Esa es la gran proyección. Si eso es así, pues más o menos andaremos hablando de otros 4 millones más para complementar el tema y pudiéramos andar pidiendo por esa cantidad. Si hacemos la suma, más o menos andaremos pensando en que pudiera andar por 40, 42 millones por ahí el gran presupuesto. Ya cuando lleguemos a ese consolidado, nosotros tenemos que ver si hay lugares donde podemos hacer ajustes antes de irlo a presentar a la Asamblea Legislativa. No quisiéramos llegar con un presupuesto a pedir más para que nos rebajen. Claro. No quisiéramos con eso. Realmente le dimos muestras al país en las elecciones de 2015 que nosotros lo que gastamos lo hicimos de manera austera y lo regresamos. Y igualmente lo queremos hacer en esta ocasión. Pero habrá que pensar que de una sola vez nos preparamos saliendo del 2018 y de una sola vez nos preparamos para el 2019. Y justamente le hacía esta pregunta, magistrado Cardosa, por el hecho de que hay una coyuntura importante en este momento. El Tribunal Supremo Electoral, pues como me mencionaba antes de entrar al aire, tiene la expectativa que tienen ustedes que a finales de diciembre, o por lo menos en los próximos días, quieren entregar ya el presupuesto extraordinario para que los diputados ya lo puedan tomar a consideración y sea una de las primeras decisiones que se haga en próximo enero. Y también por otra parte, porque en coyuntura actual está en la discusión del presupuesto que no se ha aprobado, y también está el presupuesto ordinario del Tribunal Supremo Electoral, es decir, los montos que recibe anualmente para el ejercicio de su funcionamiento y otras actividades. Y me gustaría tener esa lectura de su parte, magistrado, esto también, cómo entra en este momento o en este proceso, ¿no?, de discusión del presupuesto que no se ha aprobado, pero también la insistencia de que se aprobara el presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral, el necesario, porque el que necesita para ejercer la tarea, que ronda entre 40 y 42 millones, tener una estimación de momento, ¿no, magistrado Cardosa? Sí, inicialmente esa es como la estimación. Sí. Puede ser que se mueva lo más seguro que hacia abajo. Sí. Pero bueno, es estimación. Lo que pasa es que nosotros, cuando se habla de elecciones, la gente dice las elecciones del 2018, lo cual es falso, sí, en el sentido de que es el 4 de marzo la fecha de las elecciones. Sí. Entonces ya los 2 meses del 2018 no son de ejecución para nosotros. La ejecución para nosotros es 2017. Sí. Es las compras, las adquisiciones, sobre todo, que también lo hemos dicho ya en varias ocasiones, lo hemos anunciado, buen gobierno, transparencia, es lo que quiere hacer el Tribunal Supremo Electoral. Necesitamos hacer procesos de licitación. Y para eso hay que tener el dinero en marzo del otro año. Porque si no, los tiempos no dan para hacer licitaciones. Entonces, no queremos que nos ocurra lo que nos ha ocurrido en otros años, como en el 2014, sí, que nos tocó ir a contratación directa, que son procesos menos transparentes. Entonces, quisiéramos hacer licitaciones, y para eso el dinero tiene que estar por ahí por febrero o marzo del próximo año. Entonces, nosotros no vamos a ejecutar en el 2018, vamos a ejecutar en el 2017. Por eso la coyuntura del presupuesto 2017 y la posible llegada del presupuesto especial de elecciones,
para nosotros es realmente fundamental. ¿Y qué tanto afecta esta dinámica de crispación que hay un poco? Porque entre el partido Arena, que no quiere brindar sus votos por el presupuesto 2017, en el caso del FMLN, que quiere mantener el presupuesto, pero la negociación del presupuesto extraordinario que va a trastocar a todos los partidos políticos, ¿qué tanto esto puede afectar también en la ejecución del presupuesto, que se dilate la decisión en Asamblea Legislativa, magistrado? El tema de la polarización en el país no solo nos afecta para el tema presupuestario, lo cual de por sí es una dificultad, porque si los actores principales que toman la decisión en la Asamblea Legislativa no se ponen de acuerdo, cada vez es más difícil si se nos retrasa el tiempo, sino que también eso nos afecta para todo el proceso eleccionario. Todo el proceso de elecciones se ve influenciado por la polarización que puedan tener los partidos grandes. Incluso en las discusiones que hay en las mesas, acuérdese que tanto las mesas como los organismos electorales temporales, juntas electorales municipales y departamentales, son a propuestas de los partidos políticos, que si bien es cierto, no deben de ser afiliados, pero son a propuestas de los partidos, lo cual ya de por sí implica alguna relación con el partido político. Entonces, muchas veces esas pasiones que se ven a nivel de cúpulas partidarias se ven reflejadas también en estos organismos, y eso afecta todo el proceso eleccionario. Entonces, no solo en el tema presupuestario, lo cual ya de por sí es una preocupación para el país. De hecho, todo el país necesita que los partidos políticos pongan su mejor esfuerzo para llegar a consensos en problemas económicos, en problemas políticos. El país está metido en una serie de situaciones y problemas que al menos a mí como juez electoral y como organizador de elecciones me preocupa, porque es el ambiente el cual vamos a las elecciones del 2018. Que yo quisiera que fuera un ambiente de mayor tolerancia, pero lo que vemos es un ambiente de mayor polarización, y eso convierte en los eventos electorales en eventos más complicados. Otro punto que me gustaría que abordemos, magistrado Cardosa, es el proceso de elección de internas en los partidos políticos. Ya usted lo mencionaba en su primera intervención, y si me recuerdo, hace como 3 meses que usted nos acompañó en este mismo set, sí, mencionamos que este proceso no debe desarrollarse en la fase final del 2017, más bien sí, debe de iniciar este proceso de elecciones internas en los primeros meses del 2017, que tanto sí, también evidentemente la responsabilidad recae en los consejos electorales dentro de los partidos políticos, la formulación de sus padrones y demás, pero que tanto también el tribunal debe llevar seguimiento para certificar que los resultados que estén ahí sean fidedignos y que se evite corrupción o que se evite algún tipo de acto en donde se quiera favorecer a uno u otro candidato en particular sin pasar por la fase de elección que como sí, ahora con las reformas y los cambios que se han hecho en el marco normativo. Bueno, nosotros en principio hay que recordar que la ley establece que la última fecha que tienen los partidos políticos para convocar a sus elecciones internas es 6 meses antes de la fecha que el Tribunal Supremo Electoral haga la convocatoria de elecciones. Sí. Y nosotros vamos a hacer convocatoria de elecciones en octubre. 150 días antes de las elecciones. Sí. Eso hay que correr 6 meses antes. Sí. De eso es la última fecha que tienen los partidos para hacer sus internas. O sea, y durante ese plazo, que sería aproximadamente en el primer semestre del próximo año, los partidos van a estar absolutamente involucrados en el tema de sus internas. Entre más grande es el partido y mayor presencia tiene en diferentes eventos electorales, así serán las primarias, las internas que debe de hacer. Así que por mayo, más o menos, los partidos ya deben de estar configurando sus procesos de elecciones internas. ¿Por qué? Si no es que antes. Porque cuando nosotros convocamos a elecciones, comienza el proceso ya de inscripción de candidatos. Entonces, para esa fecha deberían de estar listos los partidos con sus internas. Nosotros como tribunal estamos trabajando unas reglas básicas para la elaboración de las internas, para más o menos orientar a los partidos políticos cómo deben de ser estos procesos y qué documentos le tienen que dar al Tribunal Supremo Electoral para garantizarnos de que se dieron las internas, que hubieron elecciones y que quién ha resultado electo. Cada partido debe estar ya, y algunos ya lo hicieron, nombrando sus comisiones nacionales electorales, sí, que es lo que establece la ley. Y nos tienen que notificar al tribunal, y la Comisión Nacional Electoral es el ente responsable en el partido para llevar adelante este proceso, tanto de sus autoridades como de sus internas. Y ellos tienen que hacerle un reporte al tribunal, las actas correspondientes, eso es lo que estamos discutiendo en estas reglas básicas que se les estamos transmitiendo a los partidos, para que eso es lo que la información que nos llegue, porque nosotros no vamos a tener la capacidad física de estar presente en la celebración de las internas, claro, porque va a ser muchas internas, los 10 partidos, 262 municipios, 14 departamentos, no tenemos esa capacidad. Pero sí, nos vamos a garantizar que con la documentación que nos venga, se nos garantice de que existió la interna y que fue bien elaborada.
Además, la ley establece, y las reglas lo dirán también, mecanismos de queja de los afiliados al partido, que si tienen alguna queja por alguna interna que creen ellos que no se celebró como corresponde la ley o no se celebró, le tendrán que reportar a su Comisión Nacional Electoral y en instancia seremos los responsables del Tribunal Supremo Electoral. Y ahí sí tendríamos que ir a verificar ese caso concreto, si se realizó o no las internas. Pero este proceso tiene que ser en el primer semestre del próximo año. Perfecto, magistrado Cardosa. Tenemos que hacer una pausa, pero tenemos más temas que abordar respecto al proceso electoral. Permítanos unos segundos. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista este miércoles 14 de diciembre. Me acompaña Miguel Ángel Cardosa, magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral, y estamos hablando un poco del Plan General de Elecciones 2018 y también un poco de aspectos de coyuntura política vinculados al trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Y justamente es uno de los tópicos que me gustaría abordar en este segundo segmento, magistrado Cardosa, es que ha sido conocido también en declaraciones que brindó Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional, que en enero hay expectativas de que la Sala emita sentencias sobre algunas demandas de inconstitucionalidad. Particularmente hay una que es sobre el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por vínculos políticos partidarios. Y en este escenario, magistrado Cardosa, ¿qué pasaría si la Sala de lo Constitucional emite una sentencia favorable ante esta demanda y obliga a separar a algunos de los magistrados o al total de los magistrados que conforman el organismo colegiado? Bueno, nosotros tenemos información, por lo que vemos en los medios de comunicación, de una demanda contra la elección de los magistrados, que va en dos vías, con dos argumentos. Uno es el argumento de carácter general, que el nombramiento nuestro, la Asamblea Legislativa, no siguió ningún procedimiento, sino que simplemente recibió las nóminas de los partidos políticos, las nóminas que venían de, como en mi caso, de la Corte Suprema de Justicia, y que la Asamblea en una sesión eligió, tomando en consideración esas ternas. Y luego el segundo argumento es que parte de los colegas del Tribunal Supremo Electoral tienen alguna vinculación partidaria y el demandante puntualiza en qué casos y señala algunas pruebas que él considera que demuestran esa relación. Desde luego es una sentencia que es una resolución que la Sala lo tendrá que considerar. Primero, entiendo yo, porque no hemos tenido ninguna notificación, aunque no somos la autoridad demandada, la autoridad de la Asamblea Legislativa, pero entiendo que no ha sido admitida todavía. Con lo cual estamos hablando que hace falta un proceso por seguir, o sea, que admitan, que manden a oír a la autoridad demandada y luego que abran a prueba y luego tienen que sentenciar. Con lo cual lo que estoy pensando es que los plazos todavía son un poco más largos. Claro. No creo que en enero probablemente hablen de la admisión, pero luego viene el proceso. Claro. La Sala, en el ejercicio de sus facultades de vigilar el cumplimiento de la constitucionalidad en los diferentes leyes, actos y reglamentos y acuerdos y decretos que tome el país, tiene la obligación de verificar si efectivamente se cumplió o no con la Constitución en estos nombramientos. Y eso está en sus facultades. Lo que sí habrá que ponerse a pensar es que entre más cerca estemos al evento electoral, es mucho más complicado tomar una decisión como esa, o sea, desarticular al organismo electoral cuando ya esto va corriendo. Quizás no es la primera vez que lo hago, lo he hecho en otras ocasiones. El llamado a los magistrados de la Sala es que lo resuelvan lo más rápido posible. No solo ese tema, sino que los otros temas que tienen pendientes de cambio de reglas electorales. Y el magistrado González también dijo que un año antes ellos se van a abstraer, ya no van a modificar reglas electorales, e igual esperaríamos que lo haga la Asamblea Legislativa, que ya no modifique un año antes, sino que nos quedemos con esta regla. De hecho, la planificación que nosotros estamos trabajando, Carlos, la estamos haciendo en base a las reglas actuales, a las que tenemos en nuestras manos. Si después vienen cambios de reglas, eso nos implica modificaciones a nuestro plan y ni modo lo tendríamos que hacer, pero esperaríamos que ya no ocurra eso. Sin embargo, si la Sala toma la decisión, pues yo soy abogado de la República, he sido juez no solo electoral, sino que también de la Corte Suprema de Justicia, y las decisiones de los tribunales del país se cumplen. Yo sería el primero en obedecer una decisión que tome la
Sala de lo Constitucional. Aprovecho este tema y esta mención, magistrado Cardosa, porque quiero invitarlo a usted y a nuestros amigos a que veamos un clip de entrevista que realizamos hace unos días con el politólogo Álvaro Artiga, en donde él nos brinda una idea de la incertidumbre que puede tener el hecho de que la Sala de lo Constitucional no emita sentencias ante demandas vinculadas a procesos electorales. Entonces me gustaría que puedan ver este clip de entrevista y regresamos para tener las valoraciones del magistrado Cardosa. Vamos a estrenar el próximo año elecciones internas en todos los partidos por las candidaturas de diputados de todos los departamentos y por las candidaturas de concejales en los 262 municipios. Eso nunca se había dado antes. Va a ser la primera vez. Y eso debe estar contemplado, aunque no las va a desarrollar el tribunal, sino que cada partido, pero el tribunal tiene que supervisar esos procesos. Eso tiene que estar contemplado en el presupuesto, ¿verdad?, de 2017. Pero tenemos un problema anterior. No se está hablando de esto. Y hay que hablarlo. Hay una demanda de inconstitucionalidad en el nombramiento de los 10 magistrados actuales. Y la sala no resuelve. Si se vuelan a los 10 magistrados por una sentencia de la sala, entonces díganme, ¿quién va a organizar todo esto, pues? ¿Ah? Y la sala, yo no sé si es que no está viendo en vilo que tiene al país, porque esa es una decisión que a estas alturas ya la hubiese tomado, o sea que lo va a declarar inconstitucionales o no. Hay una demanda de inconstitucionalidad a la forma como se eligen los concejales municipales. O sea, aquello de los consejos plurales va a desaparecer, porque siguiendo la jurisprudencia de la sala, tenemos que pasar a votar por rostro en los consejos municipales también. Entonces, ¿quién está organizando? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Ya? Y es una elección crucial, la de 2018, porque es como la antesala de la elección presidencial. Tenemos entonces ahí declaraciones del politólogo Álvaro Artiga. Hay varios elementos para la reflexión y la discusión, magistrado Cardosa. Y el primero es, ¿qué pasaría? ¿Quiénes organizarían esto ante una resolución o una sentencia de la sala? Pensemos que en el primer trimestre del próximo año, en el cual modifica o considera que deben ser nuevas personas que estén al frente del Tribunal Supremo Electoral. Esa es una primera valoración. Bueno, sin haber platicado con Álvaro, coincido con él totalmente. De hecho, casi que lo había dicho anteriormente al bloque que él presentó. Bueno, habría que analizar primero qué es lo que ocurre en la decisión de la Sala Constitucional. La Sala, si toma la decisión de quitar magistrados, tendrá que decir también algún mecanismo, tendrá que crear algún mecanismo como ya lo han hecho en otras elecciones de lo que se llama técnicamente como funcionarios de hecho. Ya en varias ocasiones lo ha hecho y ha señalado que siga o que termine o que se nombre, pero habrá que ver si la sala lo dice. Si no lo dice, pues es indudable que al quitar magistrados, la Asamblea Legislativa debería de nombrar rápidamente de las ternas que tuvo en sus manos al momento de la elección. Debería decir, si falló un magistrado X, ¿cuál es la terna? Pues complementemos y nombremos ya algunos de los que hagan falta. Y si quedan, y para mientras, habría que los que queden en el tribunal tendrían que tomar las acciones administrativas necesarias para que la institución funcione y el proceso de preparación de las elecciones no se detenga. Pero la Asamblea debería de recomponer rápidamente el Tribunal Supremo Electoral. Si somos los 10 los que nos vamos, pues entonces habría que nombrar totalmente nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y y la Asamblea pudiera hacer lo que hizo con la Corte de Cuentas, de crear un mecanismo administrativo interno en las gerencias ahí para que la institución funcione y siga y no se detenga y elegir lo más pronto posible a los nuevos magistrados. En todo caso, bueno, el país ha ido soportando presión tras presión, eso sería una presión más que el país tendría que tener, sobre todo que, repito, el 1 de enero estamos en año preelectoral. Sí. Estaríamos el 4 de marzo, estaríamos a un año de las elecciones. Y ya el calendario electoral está corriendo a esta fecha. Está por vencer el 4 de marzo el cierre del padrón electoral. Las personas que quieren cambiarse de municipio, porque ya se han cambiado y quieren votar en el nuevo municipio, está corriendo el plazo. El 4 de marzo termina. Ya está corriendo el plazo. Ya tenemos corriendo plazos electorales. O sea, estamos ya en proceso eleccionario.
Y otro de los puntos que menciona Álvaro es las implicaciones que tiene la elección legislativa y municipal del 2018 pensando en las elecciones presidenciales del 2019. A veces se ve que es muy lejano, pero efectivamente tiene un efecto de arrastre hacia el comportamiento electoral, pero también al proceso de gestión y de la dinámica de las elecciones del 2019, por lo que eso significa. Entonces, también me gustaría tener su apreciación sobre esto, cómo el procedimiento de una elección a nivel legislativo y municipal también tiene implicaciones no solo en la gestión, también en los resultados y en el comportamiento electoral pensando en las presidenciales 2019. Bueno, lo que pasa es que desde el punto de vista técnico, es mucho más complicada la elección de diputados y alcaldes, complicadísima. Repito, tenemos el voto fraccionado, que es lo más complicado que tenemos nosotros. Además, Álvaro mencionó la posibilidad de que se vote por rostro en los consejos municipales. Eso sí sería gravísimo para nosotros. Para eso no estamos preparados. Tenemos que recomponer totalmente el presupuesto. Pero bueno, existe esa posibilidad que ocurra. Pero la elección que sigue es técnicamente menos complicada, pero políticamente mucho más complicada, la presidencial. Sobre todo con la tendencia que hay en América Latina y que El Salvador lo ha tenido en la última elección, de que los cierres son muy justos, son muy pocos votos. Aquí fueron 6,000 votos en la última elección presidencial y la polarización nos indica que probablemente andemos por ese mismo comportamiento. Entonces, desde el punto de vista político, sí es complicada esa elección. Y los cambios que ocurran, además, la elección de los diputados y alcaldes desde el punto de vista político se convierte en la última evaluación que se le hace al gobierno. Es la última oportunidad que el país tiene de decirle al gobierno si está bien o está mal. Y en un año es muy corto el tiempo para recomponer proyectos, entonces políticamente tiene un gran impacto. Y la otra, difícil, o sea, políticamente complicada, por los cierres tan justos que hemos tenido en las últimas presidenciales. Es decir, que si la Sala de lo Constitucional emite sentencias sobre el tema de los consejos municipales, sí pondría una situación muy difícil al Tribunal Supremo Electoral para organizar una logística de votación si fuera por rostro. Sí, porque eso implica el cambio total de la papeleta, el cambio de las reglas. Hay que introducir reglas para que los candidatos de los consejos municipales, las fotos, cómo va a ser la decisión, si va a ser cargo a cargo o va a ser planilla por planilla, aunque vayan los rostros de las personas. O sea, hay muchas reglas que habría que definir y los tiempos son muy justos. Repito, los partidos políticos van a estar en internas en el primer semestre, van a estar en otra logística. Nosotros vamos a andar corriendo, preparando elecciones, pensando sobre todo que si vamos a tener esas 90,000 personas que necesitamos para cuidar las elecciones. Porque fíjese qué tan delicado es ese punto. Cuando en el 2015 nos tocó llevar adelante el voto cruzado, pues sí, logramos introducir el voto cruzado. La gente votó, tuvimos problemas al contar y llenar las actas, ciertamente, pero tuvimos elecciones. Las autoridades están ahí, el tribunal cumplió su rol, no pudo transmitir resultados, pero 20 días después los dio. Pero dio resultados, tuvimos todavía la prueba del recuento de votos y comprobamos que se habían mantenido los resultados. O sea, llevamos adelante elecciones, pero ahora la regla de que los miembros de mesa no deben de estar afiliados a los partidos rompe un esquema de 25 años que los partidos llevaban a los miembros de mesa. Ahora no vamos a hacer nosotros. Y ahí existe el riesgo que podamos montar una mesa. Y ese es el riesgo de tener elecciones. O sea, mucho más delicado. Ahora, lo del 2018 es delicadísimo, mucho más de lo que tuvimos en el 2015. O sea, preparemos también para elecciones complicadas. Magistrado Cardosa, estamos por cerrar la entrevista, pero quiero aprovechar para consultarle sobre un último tópico que lo hemos abordado en las oportunidades que usted nos acompaña en este segmento de entrevista y que entiendo que era un informe de investigación que el Tribunal Supremo Electoral estaba desarrollando. Es el tema de los distritos y sobre todo en algunos casos por la preocupación de que en algunos lugares, en algunas zonas, las personas no puedan ejercer libremente el voto por el dominio de las pandillas. No sé si al final se desarrolló este informe y qué resultados les arrojó sobre esto, magistrado. Hemos estado trabajando como primera etapa del mantenimiento del voto residencial, visitando el tema de centros de votación. Hemos ido a ubicar centros de votación, en aquellos casos de centros de votación abiertos, para poder trasladarlos a centros de votación cerrados. Sí. Luego de esta primera etapa vamos al mantenimiento general de todo el voto residencial, vamos a todos los sectores a vigilar cómo están los sectores y parte de la información que los compañeros que van a ir a trabajar nos van a dar es la situación de seguridad de la zona. No tenemos todavía unas cifras exactas ni datos que hayan sido reportados en informes, pero desde luego entendemos por lo que
de manera verbal nos comentan algunos de los compañeros que han dado, que sí, que se encuentran con presencia de pandillas en algunos lugares, y eso, hay un tema que desde el punto de vista electoral, uno de los temas especializados, que es el mapa de riesgos, el mapa electoral de riesgos, y eso es parte del mapa electoral de riesgos que nosotros vamos a tener que preparar en esta ocasión y ponerle mucha atención. En otras ocasiones, pues sí han sido los partidos los que han andado en el campo, ahora vamos a ser nosotros los que vamos a andar en el campo, y que nos va a tocar a nosotros enfrentar esa situación. ¿Y hay una posibilidad que el Tribunal Supremo Electoral pueda ver esto por la práctica que se ha dado de negociaciones de miembros de partidos políticos con pandillas, en donde puede alertar, anticipar o hacer algún mecanismo para sancionar esta práctica, magistrado? Tendríamos nosotros primero que completar nuestro mapa de riesgos y prever desde el punto de vista de la inteligencia electoral qué vamos a hacer en esos lugares, qué vamos a hacer. O sea, eso nos va a corresponder a nosotros, porque nuestro trabajo es hacer elecciones. Claro. Y tenemos que crear las condiciones para que el ciudadano llegue a votar a determinado lugar. Y eso sí son decisiones que tendríamos que tomar. Magistrado Cardoso, un gusto. Bueno, gracias por claro, habernos acompañado. No, a la orden, a la orden. Estuvo con nosotros el magistrado Miguel Ángel Cardoso. Hablamos un poco del Plan General de Elecciones 2018 y algunos aspectos de coyuntura política vinculados al Tribunal Supremo Electoral. Permítanos una pausa, regresamos en instantes con más información nacional en la primera emisión de Infórmate BX.